Imagina que ocurre un apagón prolongado. La electricidad desaparece durante días o incluso semanas. El congelador deja de funcionar. La nevera empieza a calentarse y toda la comida perecedera comienza a estropearse. Carne, pescados y todos los alimentos frescos. En pocas horas puede convertirse en un problema. Pero durante miles de años la humanidad vivió sin electricidad y aún así consiguió conservar los alimentos durante meses. Uno de los métodos más antiguos y eficaces es el salado y curado de la carne. Hoy vamos a ver cómo transformar una simple panceta o tocino fresco en un alimento mucho más estable, utilizando únicamente sal, especias, aceite y tiempo. En este vídeo utilizaré la nevera durante una parte del proceso para controlar mejor las condiciones, pero es importante entender que la nevera no forma parte del método tradicional. Simplemente la utilizaremos para simular unas condiciones específicas. Históricamente, este tipo de curado se realizaba en lugares con aire fresco, seco y bien ventilado, como bodegas, despensas y en zonas de montaña durante el invierno. La nevera simplemente nos permite recrear esas condiciones de forma más controlada. En cierto modo, es la versión moderna de una técnica ancestral. Cuando las condiciones ambientales lo permitan, realizaremos también otro vídeo mostrando este tipo de proceso de forma totalmente natural y sin utilizar la nevera. Por otro lado, se puede utilizar únicamente el proceso de salado para alargar la vida útil de las carnes y de los pescados. Y lo interesante es que, bien hecho, este método permite conservar las carnes durante mucho más tiempo, incluso sin depender de ningún tipo de electricidad. Es por ello una técnica sencilla, pero extremadamente útil en escenarios de autosuficiencia y supervivencia. El primer paso, por seguridad, es congelar la pieza de panceta durante al menos 48 horas. Si es un producto seguro, como el de una carnicería, podemos saltar este paso. Este proceso ayuda a eliminar posibles parásitos que pueden encontrarse en la carne cruda. Entre ellos puede aparecer organismos como la triquina, el toxoplasma u otros parásitos transmitidos por la carne. Esto es especialmente útil si la carne que vamos a procesar es de origen salvaje. Después de esos 2 días, sacamos la pieza del congelador y la dejamos descongelar. Una vez lista, secamos bien la superficie con un paño limpio. Es importante eliminar toda la humedad posible, porque en la conservación de alimentos hay una regla fundamental: cuanta menos agua, más difícil es que las bacterias sobrevivan. Ahora empieza el proceso real de conservación. En el fondo de un recipiente colocamos un papel de cocina para ayudar a absorber el agua. Posteriormente colocamos una generosa capa de sal gruesa. La sal cumple 2 funciones muy importantes. Primero, extrae la humedad de la carne mediante el proceso llamado osmosis. Y segundo, crea un entorno muy hostil para los microorganismos. Y colocamos la panceta con la piel hacia arriba y la cubrimos completamente con más sal. La pieza debe quedar prácticamente enterrada. Durante miles de años, la sal fue uno de los recursos más valiosos del mundo. No solo servía para cocinar, servía para conservar alimentos durante meses. De hecho, la palabra salario proviene del latín salarium, una paga relacionada con la sal que recibían los soldados romanos. Cuando las bacterias pierden agua, les resulta mucho más difícil sobrevivir y multiplicarse. Este método se conoce como curado en seco. Dejaremos la panceta en sal aproximadamente 2 días en la nevera. Durante ese tiempo, la sal irá penetrando lentamente en el tejido. Pasados esos 2 días, retiramos la panceta del recipiente. Ahora vamos a lavar la pieza con agua fría. El objetivo es eliminar el exceso de sal superficial. Después, volvemos a secar muy bien la carne con un paño limpio. Cuanto más seca se quede la superficie, mejor funcionará el siguiente paso. Ahora procederemos a proteger y aromatizar la panceta, untando toda la superficie con aceite de oliva. Esto crea una ligera capa protectora que ayuda durante el proceso de secado.
Después añadimos especias, en este caso hemos utilizado pimienta, pimentón y romero, pero este paso admite muchas variaciones según tradición del país o del gusto personal. Además de aportar sabor, algunas especies tienen propiedades antimicrobianas naturales, como la pimienta o el pimentón. Los romanos ya utilizaban técnicas muy similares hace más de 2000 años. Existen textos antiguos que describen métodos de curado de carne de cerdo muy parecidos a los que se siguen utilizando hoy en día. Especialmente en la península ibérica, donde el clima favorece el secado natural, este tipo de alimentos eran muy valorados, porque podían transportarse fácilmente y durar mucho tiempo sin estropearse. La idea es mostrar una técnica de conservación de alimentos que la humanidad ha utilizado durante siglos, porque en situaciones de emergencia, saber conservar la comida puede ser tan importante como saber conseguirla. En muchas regiones antiguas, controlar las rutas de la sal era tan importante como controlar las rutas del oro o del petróleo. Una vez condimentada la panceta por todos los recovecos, la vamos a envolver. Aquí se puede utilizar una gasa, una venda estéril o papel alimentario transpirable. Lo importante es que el material permita que la carne respire, pero al mismo tiempo proteja del contacto directo con el entorno. Después de protegerla con la gasa o con la venda, la ataremos fuertemente con un cordón alimentario. Esto ayuda a que la pieza se mantenga consistente y mantenga su forma mientras se seca. Durante siglos, los barcos que cruzaban los océanos llevaban grandes barriles de carne salada. Sin este método de conservación, muchos viajes de exploración no habrían sido posibles. Marineros, exploradores sobrevivían durante meses gracias a alimentos como la carne salada o el pescado seco, y una galleta dura llamada hardtack. En algunos casos, la carne podía conservarse hasta un año dentro de los barriles de sal. Ahora comienza el secado lento o curado. La pieza se coloca en la nevera, pero en realidad la nevera no es un método tradicional. Lo que estamos haciendo aquí es simular artificialmente las condiciones naturales necesarias para que el curado se produzca. Históricamente, este proceso se hacía en lugares con aire frío y seco o climas muy cálidos con muy baja humedad. Ambos ambientes permiten que la carne pierda el agua lentamente sin que se estropee. La nevera simplemente recrea el entorno de estabilidad y acelera el proceso. Durante las siguientes semanas, la panceta irá perdiendo humedad lentamente. Es recomendable darle la vuelta cada día o cada 2 días para que el secado sea uniforme, y a ser posible colocarla elevada sobre una rejilla. El tiempo depende del resultado que busquemos, aproximadamente 15 días para un curado suave y unos 30 días para una panceta más seca y más duradera. Durante este tiempo, la pieza puede llegar a perder entre un 20 e incluso un 30% del peso, porque gran parte del agua se evapora. Y precisamente ahí está el secreto de la conservación. La mayoría de las bacterias necesitan agua para multiplicarse. Por eso, los métodos tradicionales de conservación funcionaban eliminando la humedad, entre ellos el secado, el salado y el ahumado. Cuando la carne pierde suficientemente agua, el entorno se vuelve mucho más difícil para muchos microorganismos. Por eso, la pieza curada correctamente puede durar mucho más tiempo que la carne fresca. Y el resultado final es el que veis. Después del periodo de curado obtenemos una panceta seca, aromática y mucho más estable. Gracias al proceso de salado y curado, este alimento puede conservarse durante bastante más tiempo, especialmente si se mantiene en un lugar fresco y ventilado. Durante siglos, este tipo de técnicas permitieron a las comunidades enteras conservar alimentos durante largos periodos. Pastores, agricultores, marineros y exploradores dependían de estos conocimientos para sobrevivir. Durante miles de años, antes de la electricidad, este tipo de técnicas permitieron a las personas almacenar comida durante meses. Hoy en día casi hemos olvidado este conocimiento. Son conocimientos simples, pero extremadamente valiosos. Pero en el mundo de la preparación y la autosuficiencia sigue siendo tan útil como siempre, porque prepararse no significa vivir con miedo,
significa tener conocimientos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta técnica tradicional de conservación de carne te haya resultado interesante y si te ha gustado el contenido, no dudes en apoyarnos. Muchas gracias.